Bueno, acá seguimos en una segunda parte de La verdad de la milanesa. Me dio un poco de calor. Em, bueno, ¿con qué seguimos? Yo tengo una pregunta que me surge, y me surge esta pregunta a partir de las cosas que fueron sucediendo en los últimos días, ¿no? Cosas que escuchamos en los distintos medios y que realmente me llaman la atención, me asombra. Eh, por ejemplo, ¿cómo es que Bullrich es capaz de decir que su proyecto de llegar a ser de gobierno, presidenta, sería blindar con dólares eh, o, con permiso, o Milei decir que a él el tema del fondo no lo asusta, ni un ajuste, ni nada de eso, porque el ajuste que él propone es mucho más profundo que el del Fondo Monetario. ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen cosas como esa? ¿Qué los lleva a decir cosas como esa? ¿Qué hace que un candidato que aspira a ser presidente o presidenta de una nación diga algo como eso? ¿Es sincericidio, es error, es premeditado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Varias respuestas tengo. Yo creo que Milei, eh, no sé si realmente es lo que piensa. Yo creo que adoptó una postura, o sea, no debe pensar algo muy distinto, ¿no? Pero digo, tal vez no tan cuando salía a decir que hay que explotar el Banco Central. Es impracticable. O Ujú, sea, por más voluntad que absolutamente. tenga, es impracticable. Yo creo que el tipo eso lo tiene que saber. Lo que pasa es que, bueno, adopta una postura rupturista, más que nada para captar a los jóvenes, con esto que habla de dolarizar, Ujú. eh, porque nosotros tuvimos algo parecido a una dolarización que fue el 1 a 1 con Caballo. Lo que pasa que hay muchos jóvenes que no habían nacido, bueno, muy chiquitos, y no saben lo que pasó, no se informaron, no importa, pero es algo que claramente fracasó. El tema es que, bueno, yo creo que le adopta una postura rupturista con propuestas descabelladas, engaña a la gente a su vez, porque el dolarizar no es bueno, dolarizo, ¿y cuál es el plan? Supongamos que realmente tengo un plan para dolarizar. Bueno, está bien, o sea, ¿a qué precio, a qué valor del peso vas a dolarizar? Ujú. O sea, un salario, ¿cuántos dólares van a ser? ¿Cuánto van a volver? Claro, además como que fuera sencillo de hacer, ¿no? De llevarlo a cabo, digo, en todo lo Claro, demás. claro, ¿cuánto van a valer las cosas? ¿De dónde vas a sacar los dólares? Porque, o sea, si el circulante, en vez de ser el peso, va a ser el dólar, ¿de dónde lo vas a sacar? Claro, ¿y qué pasa Este, también con la escasez de dólares que tenemos, ¿no? claro, pero aparte él plantea, el otro día lo escuché en una entrevista que decía, planteaba Ecuador, el caso de Ecuador y el caso El de El Salvador, Salvador. dos fracasos. Y son dos experiencias que no están saliendo bien. La pobreza es enorme. O Ujú. sea, la dolarización no es ninguna solución. Y aparte, por otra cuestión, que no es lo que me preguntaste, pero otra cuestión es, con la moneda, si vamos a dejar, con la propuesta de él, si vamos a dejar de tener moneda nacional, perdés soberanía. Perdés soberanía, perdés decisión, Mm. o sea, con todo lo que implica. Pero bueno, al ¿Pero margen. vos creés que les interesa este criterio de perder soberanía? No, Un no, chico de no. 20 años, una chica de 20, 22 años que pretende, o de 25, que dice yo voy a votar a mi ley. Sí. ¿Está pensando en el valor que hay adentro de este concepto de soberanía? No, ¿Lo toma en no, cuenta? no, no. Lo que pasa es que yo creo que también hoy en día la juventud, y no me pongo en lugar de viejo, no, Claro, pero digo, sonó a... pero digo, hay muchos chicos que también perdieron un poco de patriotismo. Eh,
Y creo que la derecha, lo que es el PRO, colaboró bastante. Ya te doy un ejemplo que parece ser una pavada, pero no lo es. Sacar a todos los próceres que tenemos en los Ujú, billetes. Bueno, querés ocultar la historia. Y eso también te hace a la patria, ¿no? ujú. Y a su vez me parece también que Milei está profundizando su discurso porque está perdiendo caudal de votos. Entonces, al estar perdiendo caudal de votos, profundiza más y puede decir cualquier cosa, porque Sí, la idea es, bueno, a ver cómo pero, hago para salir a romper, para ajá, llamar la atención. pero no nos olvidemos que él arranca con esto también, ¿no? Sí, la arranca con esto. Lo que pasa es que cuando Entonces arranca... digo, no es una estrategia únicamente porque está perdiendo No, votos. no, yo creo que ahora lo profundizó. Apuesta cada vez más fuerte, Claro, decís. sí, pero yo creo que las ideas de él son descabelladas, pero aparte también él habla siempre de un liberalismo, de Ujú, la libertad y la libertad que tiene él es muy sesgada, porque la libertad claro, es la libertad para poder elegir, no la libertad para hacer cualquier cosa. claro, que técnicamente no tiene que ver con la política liberal, lo que él No, nada que plantea. ver, no, nada que Es un ver. concepto completamente distinto, Sí, ¿no? Es como una libertad más y yo creo que interrumpiéndote un poco en lo que vos estabas diciendo, igual me falta conocer tu idea sobre Bullrich, pero digo, con respecto a esto que estás diciendo, me parece que también el enganche que Milei provocó, que para mí este fenómeno de Milei es una espuma, ¿no? sí, por supuesto. Pero digo, en un punto sí repercutió, sí hizo eco esa voz de Milei, es desde la rebeldía adolescente, ¿no? Cuando pasamos por la adolescencia, ¿cuál fue la pelea que teníamos con nuestros padres? El yo, quiero ser libre, quiero tener mi propia opinión, que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Y es un poco las posturas que tomamos cuando empezamos a salir de la niñez, de la preadolescencia y empezamos a querer tomar nuestras propias decisiones que todavía no sabemos. Entonces capaz le planteamos a nuestros padres a los 14 años, bueno, pero yo quiero irme sola de vacaciones. Perfecto, el deseo, tengo todo el derecho a tenerlo. Ahora, ¿tengo conciencia de lo que implica esto? ¿Tengo los medios económicos para generarme este dinero? ¿Tengo el conocimiento de los riesgos que implica irme sola de vacaciones? Em, los peligros que hay en este afuera. O sea, bueno, y sin profundizar demasiado para no poner tan largo el ejemplo, pero más o menos entendimos la idea. Esta cosa adolescente que quiere cosas, anhela, desea, y las peleas de un lugar de rebeldía, se parece bastante a lo de quememos el Banco Central. Y se puede hacer, es viable. ¿Cómo se sostiene un país sin un banco central? Dolaricemos. ¿Qué sucede en un país que su moneda original no es el dólar? ¿Qué pasa con esta cuestión de la soberanía? ¿Qué significa en este juego de propuestas fantasiosas perder soberanía? Eh, Seguramente él capta a estas personas que se quedan con la propuesta adolescente, que es ese tipo de libertad. Entonces después salimos con que está bien, si no tenés plata, vende un brazo, vende un ojo, vende una pierna, y que esto es la libertad. Entonces, creo que el concepto de libertad está absolutamente confundido con modelo económico liberal. Son dos conceptos, o sea, una cosa es la libertad de mercado y otra cosa es la libertad de quemar el banco o vender un órgano, que si vos querés hacer, tenés derecho con tu cuerpo a hacer lo que quieras y nadie te tiene por qué reprimir esto porque vos te ganás la plata como quieras, Ujú. ¿no? O sea,
Digo, son conceptos completamente distintos. Y me parece que capaz se capta la atención desde este lado, ¿no? Desde una película de los años 60, ¿no? Donde, bueno, la propuesta era seamos libres, ¿no? Pero digo, no, me parece que no se ajusta a una realidad nacional esto, ¿no? Em, Me parece que quizá esto es lo que capta la atención. Sí, sí, yo también pienso que, y la verdad que no estoy muy seguro porque desconozco cómo será en estos chicos que quieren votar a mi ley, pero este, tal vez le falte información o tal vez la Ujú, información claro. la tenga y no le den valor, pero, pero dentro de lo contradictorio que dice mi ley es, bueno, la libertad como programa irrestricto del hombre, dice algo por Ujú, el estilo, no lo sé. La verdad que no lo sigo demasiado mi ley, pero si tenés que vender un brazo para poder morfar, o tenés que vender un hijo para poder comer, no sé, estas son las cosas descabelladas que dice mi ley. Eso no es libertad, eso es necesidad. Ahora, claro. lo que pasa es que está todo muy lindo hasta que hasta que uno tiene que vender el hijo, o sea, hasta que yo me tenga que cortar un brazo. Yo lo digo con cualquier persona, no en forma de personalismo. Pero, entonces, ¿eso qué es? ¿Falta de conciencia? ¿Falta de información? O no ser consciente, tal vez, o no darle valor? Porque mi ley ahora dijo hasta que, bueno, se pueden privatizar las calles también. Ujú, Claro, lo que pasa es que también, y esto lo digo como reflexión yo, ¿no? Porque la libertad es la libertad hasta el punto que le conviene, porque entonces, si todo puede ser dentro del mercado, todos somos libres de todo. También mi ley dice que hay que respetar la propiedad privada. ¿Por qué? O sea, ujú, ¿y dónde está mi libertad para ir a claro, sacarte a vos de tu casa y exacto. quedarme yo con tu casa? Ujú, Digo, es lo que propone él, ¿no? claro. Nosotros no, el peronismo se lo que hace es No, no, respetar la no. propiedad privada. Pero si lo llevamos de un lado, lo llevamos hacia el otro, digo, Claro, o ¿no? sea, El mismo planteo. claro, estamos jugando con los Ujú, extremos, ujú, ¿no? Con lo que plantea. ujú, O sea, la libertad que para vos y para mí no. O sea, o ujú, la libertad en ciertas cosas y en ciertas cosas no. O ujú. sea, ¿por qué me te cortaría un brazo para poder comer si te pudiera sacar la comida? ¿Que no es mi libertad Claro, ir a absolutamente. sacarte la comida? Pero entonces, o sea, esto se convirtió en un caos. Sí, Se convirtió en un caos y justamente la política, una de las funciones también que cumple es ordenar a una sociedad. Pero esto es caótico, lo que se propone desde un lugar sin sentido, digo, ¿no? O sea, sí. no tiene trasfondo. Lo que pasa que yo realmente no sé si él piensa que en el supuesto improbable caso que pueda llegar a ser presidente que lo pueda llevar a cabo, porque es impracticable, o sea, no lo puede llevar a cabo. Y si lo cree, y si hoy fuera sincero y dice, vamos por la quema del banco, vamos por la venta de un brazo, si realmente lo cree, es más preocupante todavía, Sí, sí, pues es preocupante ¿no? no por lo que diga, sino por la gente que lo sigue. Y por lo que piensa también, o sea, Sí, ¿cómo puede ser que alguien que esté parado en este lugar y que piensa llevar a 45 millones de seres humanos atrás de esa locura, cómo puede ser que esa persona esté al mando de un país? claro, claro. ¿No? O sea, por eso es tan importante pensar la política, buscar información, ver qué hay atrás de lo que se dice y en qué lugares se para un candidato. Sí, sí, lo que pasa es que también hay que prestar atención por qué es un tipo tan violento en la forma, en Ujú, su discurso, en la forma de hablar. Y es aún más violento cuando se le cuestiona alguna propuesta que tiene. O absolutamente. sea, cuando algún Ujú, periodista, raro, ¿no? Porque los periodistas de derecha no se lo cuestionan, pero cuando algún periodista, o sea, que ejerce el rol de periodismo, le repregunta, la respuesta es ujú. violenta, eso es falta de argumento. O Claro, sea, claro, cuando no puede la razón se impone la fuerza. es un discurso muy superficial. Ujú, claro que sí. Y con Patricia Bullrich y esto que dijo, dólares, blindaje y bueno, todas esas ideas también. Sí, sí, qué sé yo creo que de economía, por lo que parece, no entiende nada.
Inflación, deflación, Sí, parecía un sinónimo para ella, sí, ¿no? llegó a decir que estábamos en una Sí, hiperinflación, pero el argumento también fue como que, y el periodista la trató de deflación, hiperinflación, dale, también, pero la quería, ¿viste? Pero no tenía idea de lo que estaba diciendo. claro, pero estaba como estaba en un canal amigo, Ujú. la trataban De ayudar, claro, que no la sigan barrando y bueno, claro, no pudieron y se esforzaron mucho, pero no claro, pudieron. Pero yo creo que de economía no entiende nada. no. Tampoco le importa, creo. Ujú, Pero, pero bueno, lo del blindaje lo dijo, no sé por qué, pero como es una mujer totalmente impune, o sea, puede decir lo que quiera, no le importa. Yo creo que ella tiene un grave problema con la reta, bueno, porque, sí, claro. porque juegan a ver o sea, quién es más de derecha, quién va a reprimir más, y a su vez, el Bullrich tiene un gran problema con Milei. O sea, porque Claro. o sea, Bullrich se tiene que correr cada vez más a la Ujú, derecha, tiene que ser cada vez más represora, por decirlo de alguna manera, para chuparle los votos a él. ujú, Porque o sea, yo creo que el problema que tienen entre ellos, entre todos ellos, es que juegan a ver quién es perdón, quién es el más ujú, antidemocrático. O sea, quién es el que menos respeta los derechos humanos. ¿Quién sí. es el Creo que... que los derechos humanos están fuera de este ámbito absolutamente, ¿no? No hay Claro, mucho que se hable sobre ese tema. no, no, por eso, porque eso, o sea, y, creo que el discurso que tienen es a captar el descontento de la sociedad y por eso siempre dicen que está todo mal. Claro, pero de este está todo mal, tendríamos que tener presente, y si nosotros, bueno, como peronistas, los peronistas siempre hemos pensado la política, em, pero también eh, es nuestro contraargumento, digo, ¿no? Es la respuesta para todas las cosas que nos quieren endilgar permanentemente y las acusaciones que nos hacen, digo, ¿no? Pero, pero también digo, eh, como que hay varias cosas. Por un lado, estos personajes ya estuvieron. Estuvieron todos. Mira, Ujú, Bullrich, que habla de blindaje, estuvo en el gobierno de la Rúa, que con el megacanje explotó todo. Después vino el blindaje, bueno, todo un desastre. qué lindo dar buenas noticias, decía de la Rúa, ¿no? Claro, claro, Y la buena noticia era un nuevo préstamo del Fondo Monetario que nos hizo claro, volar. bueno, Bullrich estuvo ahí, Ujú. le Era ministra bajó, de Trabajo en ese momento. claro, le bajó el sueldo a los jubilados un 13%. Bueno, ya lo dijimos, pero estaba López Murphy, estaban todos. La Este, reta. sí, Larreta, Morales, el Ujú. gobernador de Jujuy. Pero, pero bueno, sí, o sea, ellos estuvieron todo ahí. Van a aplicar la misma receta que no les funcionó, el Bullrich la quiere volver a aplicar. Porque aparte no es solo que, si bien ella no entiende nada de economía al parecer, Ujú. su principal referente en economía, que es La La espina. Espina, a la noche de ese mismo día en una entrevista salió a respaldar eso Ujú. Claro, y aparte hizo alarde del blindaje, lo apoyó diciendo que iban a pedir otro préstamo al claro. FMI. Y pero este, yo lo que digo es, ¿cómo puede ser que la palabra préstamo, fondo monetario, siga dando vuelta, siga siendo una estrategia de campaña? Es un programa de campaña esto? O sea, digo, ¿no aprendimos nada? Esta parte de la sociedad, identificada con la derecha o con el antiperonismo, ¿no aprendió nada durante estos años como para que palabras Fondo Monetario, préstamo, blindaje, no les cause hidrofobia? sí, se me ocurren varias razones. Primero, el antiperonismo. O sea, el antiperonista nunca va a votar a un peronista y va a votar a cualquiera menos a un peronista. Bueno, pero entonces hay una actitud negadora. Negadora en cuanto a lo que ellos proponen, En cuanto a pensar, me vuelven a hablar del Fondo Monetario. Digo, pero es peor el antiperonismo. la vecina de tal lugar
que va a votar a Bullrich, ¿no? Viene Bullrich y dice, voy a pedir un préstamo. ¿Ya te lo otorgaron? No, porque todavía no somos gobierno. Ah, en cuanto seas gobierno, el otro día estás llamando. Bien, supongamos que eso fuera posible, porque pasa lo mismo que con los dichos de Milei, ¿no? El Fondo Monetario no te vuelve a prestar. No puede, porque está cuestionado el préstamo que le hizo al gobierno de Macri para asegurar una reelección. Histórico préstamo por el volumen Sí, violó y su demás, propio... ¿no? Su propio estatuto. Claro. Entonces, digo, en el caso de que sea cierto y que tenemos que seguir pensando por qué Bullrich dice estas cosas, pero una señora X, un señor X, permiso, dice, sí, va, bueno, sí, Bullrich va a proponer un nuevo préstamo. ¿Y no me hace ruido eso? Y tal vez porque piensan, bueno, pero va a reprimir todos los piquetes. Voy a poder salir, voy a poder ir a trabajar y no me van a cortar la calle. No, no vas a poder salir a trabajar porque no vas a tener trabajo y porque no le vas a poder poner combustible al auto, porque no, o sea, va a romper No, una cubierta y no la vas a poder comprar. no, pero en TN me dicen que el país va a estar mejor. ¿Y por qué el país va a estar mejor? Porque muchos creen que la deuda de los 45 millones y 100 entre lo que se pidió a organismos privados, porque la única deuda que Argentina contrajo durante el macrismo no fue al FMI, No, no, no. ¿no? Se había solicitado préstamos a organismos privados hasta que en un momento los organismos privados dijeron, basta, flaco, Claro, no te presto más porque vos me estás pidiendo 1.000 cuando, cuando tenés de garantía 10 pesos. No te presto más porque no me vas a pagar más. Bueno, listo, está bien. Entonces voy y hablo con el Fondo Monetario. Y ahí pidió otro tanto. Y esa es la situación en la que estamos. Pero hay mucha gente que cree que la deuda la generó Alberto Fernández. O sea, se generó durante esta etapa. Y te dicen, el país estaba endeudadísimo. Y tuvimos que pedir un préstamo para pagar ese déficit. Cosa que es absolutamente falsa, sí, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente no la asusta que Bullrich diga esto, por un lado porque la deuda la pidió Alberto Fernández. Y ahora eh, Patricia Bullrich tendría que pedir un nuevo préstamo o sea, para pagar el préstamo que pidió Alberto Fernández. sí. Esto por un lado. Está bien, lo que pasa es que eso es simplemente repetir lo que te dice. Pero con esto van y votan. Sí, claro, claro, pero de hecho le funciona muy bien. Claro, Le funciona muy bien. claro, exactamente. Así está hecho el lavado de Claro, cerebro. claro. Esto por un lado. Punto dos, se la pasaron durante años diciendo que no tenemos derecho para salir al exterior, no tenemos derecho a usar la tarjeta de crédito, no tenemos derecho a, no sé, a usarla, a ahorrar en dólares. em, pero todo eso es con la palabra dólar, dólar, dólar. Y cuando algo te lo ponen en este lugar de imposible, de no te están dejando hacer tal cosa, se te hace cada vez más deseable. Recordemos que este vicio nos fue inculcado un poco desde el gobierno militar, ¿no? O Claro, sea, la primera vez que una operación de un inmueble se hace en dólares fue en junio del año 76. sí. Ahí fue la primera operación en dólares que se hace de una propiedad. O sea, qué enfermedad que nos metieron, ¿no? Los militares, digo. Ahí empezó esta cuestión de perder soberanía. Mirá dónde fue yendo a parar esta enfermedad. Que hoy tenemos, como Cristina lo explicó también, una economía biomonetaria. Sí, Porque ya
O sea, vos vas a Brasil y querés comprar algo en No se dólares. puede. No se No, puede. Comprarlo en reales. claro, claro. Pero aparte también acordémonos que en la época del gobierno militar estaban las publicidades por televisión Claro, que te ponían un exacto. producto argentino que se Claro. rompía, que era La de mal, silla, claro, que era por el ejemplo, tipo que se sentaba en la silla se caía, porque era Argentina, industria nacional. que era, claro, que era industria nacional, y después estaba, se sentaba en la silla importada y era una silla fuerte, el tipo se sentaba con aplomo y estaba Ujú. bien sentado. Pero Eso sí bueno, que estaba bien hecho. claro, ese es el antipatria. O sea, Exacto. ahora, vamos a la realidad. ¿Cuánto hay ideológicamente, cuánto hay de diferencia entre un gobierno militar y Patricia Bullrich? Sí, en cuanto a lo que le va a hacer a la economía, por ejemplo, a la industria, Claro, poco, claro, poca diferencia, porque es desindustrialización. ¿Qué claro. pasó durante el gobierno de Macri? ¿Cuántas pymes cerraron? Claro, entonces volvemos a esto, digo, ¿no? El que tiene una pyme no piensa que si asume una Patricia Bullrich, un Larreta, esa pyme vuelve a estar en riesgo. Bueno, yo creo que los de las pymes sí lo piensan hoy, ¿eh? Mira, yo te voy a contar un ejemplo, quizá hoy con la experiencia de Macri y como habíamos hablado, los, las experiencias sirvan para no volver a repetir el error, ¿no? Yo conocí a alguien que tenía una pyme familiar. Trabajaba la esposa, el esposo, los hijos, la hija. Vino el 2098 y se fundieron. Y la hija, se quedó como sobreviviente a, bueno, a ver qué hago con un lugar reducidito, chiquitito. El sueldo apenas le alcanzaba para vivir ella, no colaborar con los gastos de la casa, o sea, el esposo, los hijos. No, 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 sus pequeños gastitos. El resto de la familia se empezó a buscar trabajo por otro lado. Uno de los hijos se fue a vivir a Estados Unidos. Llega Néstor Kirchner. La pyme resurge como la hija la había mantenido en incubadora, o en estado de coma, mejor dicho. Bueno, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Esta gente vuelve a recuperar el estándar de vida de clase media cómoda que habían tenido años atrás. Llega el 2008, 125, el campo, los tractorazos. Y Cristina era insoportable, esa mujer tan soberbia. Gracias a la señora soberbia, tu familia recuperó, se iban 2 veces al año a visitar al hijo que vivía en Estados Unidos, que después volvió, dicho sea de paso, pero hasta que volvió, 2 veces al año iban a visitar a los hijos. Uno de los hijos de este muchacho que se había ido, la hija cumplía 15 años, los papás, o sea, los abuelos le pagaron el viaje para que vaya a ver a su papá. O sea, había cambiado real, concretamente la situación económica. Sin embargo, eran antikirchneristas. Digo, y la realidad les tocó en el bolsillo, ¿no? En sus depresiones, en sus estados de ansiedad, en sus medicamentos para la presión. El esposo de esta señora, se enfermó de presión alta. Pero el antiperonismo va fuerte. Claro, la irracionalidad a la que te lleva, Claro, ¿no? sí. Entonces, parece que Bullrich, quizá a los que apunta son a esos. Sí, de todas maneras, igual el 30 y cortitos por ciento de la sociedad siempre fue antiperonista y eso nunca lo vamos a tener. Totalmente, claro que sí. Y buscan ese nicho y los que están en el medio para convencerlo de alguna manera, con los canales de televisión, lavándose la cabeza. Sí, y tapando la verdad, Sí, sí, mintiendo, tapando la verdad, porque mintiendo. quizá viene alguien y dice, sí, y volviendo, retomando el tema, vamos a volver a tener dólares. Esta señora de la que te cuento quería ahorrar en dólares. ¿Cómo puede ser que quería viajar al extranjero y no tenía dólares?
En este transcurso se compró un lote en un lugar bastante caro de Buenos Aires, digamos, zona norte. Se lo juntó durante la época de Cristina. La soberbia, no se podía vivir con Cristina, ¿no? Pero se compraron un lote, construyeron una casa quinta y el problema era que no podían comprar dólares. No era el beneficio, o sea, no miramos el beneficio de... Estaba fundida, flaca. Ahora te compraste un terreno y estás construyendo una casa quinta preciosa, preciosa la casa quinta, que también bien merecida la tenían. Pero el punto de la cuestión es, y todo el problema era que no había un flujo, o sea que se empezó a Claro, ver que el dólar no se podía estar usando para todo eso, claro, claro. porque no producimos dólares. No, que aparte el dólar es necesario para otra cosa. Claro, Para las importaciones, claro. por un montón de cuestiones es importante el dólar. Mucho más hoy en día que tenemos un compromiso enorme en dólares. Pero el Claro. problema es que esta gente, y yo creo que Bullrich debe apuntar a esto. ¿Vos qué palabra querés escuchar? ¿Dólares? ¿Lluvia de dólares? Bueno, yo te digo lluvia de dólares. Bueno, Vas a tener una lluvia de ya lo dólares. usaron en el 2015, los lluvia de Claro, dólares. claro. Pero por otro lado, yo creo que a Bullrich se le empasta la lengua, ¿viste? Y después habla de más. Sí, Habla de más. Porque la palabra blindaje no la tendría que haber dicho, la tradicional inconsciente. Habló de más, pero no importa, porque el que va a votar a Bullrich dice, no, 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 pero no quiso decir eso. sí, el que vota Bullrich nunca va a votar al peronismo tampoco, Claro, ¿no? claro, pero nosotros en el que tenemos que pensar es en el que está ahí y Claro, que no sabe lo que es blindaje. en el del medio. Claro, el que no sabe que Morales, Bullrich, Larreta, López Murphy, todos estos estaban en el 2001 cuando explotó el país, o sea, no lo supieron hacer. No, claro que no. Claro que no. Pero igual aparte el modelo de ellos es otra. Es otro. El modelo de ellos es otro. O sea, ellos no apuestan a la industria No, nacional, por a supuesto, que la pyme por crezca, a supuesto. que haya un buen salario. Eh, ellos no apuntan a eso. Ellos apuntan a un modelo de negocios donde lo ideal sería que todo sea importado, que nada se produzca acá, que cierren las pymes. Bueno, si la gente se queda sin laburo, bueno, es otra cuestión, se verá. Vivir del turismo y ellos en lo que se apoyan es en eh, la producción del campo. Ellos quieren hacer, Ujú, quieren, como en el preperonismo que decía ujú. Larreta, o sea, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Continuar con el Claro, modelo agroexportador, que el país sea claro, un país agroexportador. sostenido y Claro, dependiente. sí, lo que pasa es que Ujú. en su momento, en el preperonismo, la cantidad de habitantes era mucho menor, entonces sostener un país La industrialización era menor. claro, con un modelo agroexportador, tal vez, o sea, no estaba bueno de No ninguna estaba manera. bueno porque ahí teníamos las grandes diferencias, ¿no? Claro, pero había menos Ujú. habitantes, o sea, ahora es mucho más complejo. Pero, Sí, y se evolucionó en el mundo en sí, ¿no? Porque claro, digo, en el 30 las clases sociales en el mundo estaban muy divididas, no había clases medias. claro, pero el tema es, el modelo agroexportador no es malo en sí porque uno está en contra del modelo agroexportador. No, 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 por supuesto que la no. cuestión es que no sirve, lo decía Belgrano esto, no es ninguna ciencia, esto lo decía Belgrano en el 1800. O sea, no podemos exportar la materia prima, Exacto. porque si nosotros exportamos la materia prima, el que la manufactura es un país extranjero y después Ujú, con nuestra materia prima nos venden el producto manufacturado a nosotros. claro, Entonces, no le damos laburo al tipo de acá, a la cadena. claro, no sabemos desarrollar la industria, la pyme, las empresas grandes. O sea, eso no se desarrolla en otro país. Pero ellos, como son patrones de estancia, eso lo que hacen que es, no, no, nosotros exportamos la materia prima, total, o sea, el beneficio es mío, el país no importa. Y ojo que esto involucra principalmente a los grandes campos propietarios, ¿no? No estamos Sí, hablando del que tiene 10 no, la hectáreas. Federación Agraria acá no entra, acá entra,
La sociedad rural, Exacto. crack. No, 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 acá. estamos hablando de los que tienen media Patagonia, medio Sí. Chaco, Que son los mismos de siempre. explotadores de la gente que no tienen, no reciben un sueldo, que les dan un lugar de cartón para vivir, que les han sacado sus tierras, las comunidades originarias a las que les han sacado sus tierras, y ahora las explotan trabajando para el que compró esas miles y miles y miles de hectáreas por nada, tenés que trabajar, Claro, porque compré esto con vos adentro. claro. Pero aparte, fíjate, o sea, que estamos hablando de cosas que no son actuales. No, de ninguna manera. Fíjate lo que está pasando en Jujuy con el litio. Claro, Se, exacto, se exporta el litio. O sea, en vez de exportar el litio, ¿por qué no hacemos las baterías acá claro. y exportamos la batería de litio en vez del litio? Pero no, el negocio es otro. No les importa. Por eso, en contraposición a esto, la propuesta de Unión por la Patria es, bueno, vamos a exportar el grano de este trigo o vamos a exportar las galletitas o los Claro. fideos, Sí, ¿no? sí. Esta es la gran discusión. Claro, ¿qué hacemos? ¿Portamos la vaca o los zapatos? Claro, claro. Esta es la gran discusión. Y ahí están los dos modelos de país. Claro, Porque si exportamos la vaca, el grupo que gana, que se enriquece con esto, es así. claro. Si exportamos los zapatos, la cadena es enorme. Esto se amplifica y el beneficio es para todos. No es nada más para el zapatero. Va a ser para el zapatero, para el que hace la caja, para el que hace la suela, para el que hace el calzador. Claro. No sé. Y la publicidad para mostrar los zapatos, para la modelo que presenta, o sea, es una larga cadena. Bueno, pero eso es lo que dice Máximo. Eso es con la gente adentro. Máximo. Máximo. Claro, Eso es con la gente adentro. claro, Si gobernamos para unos pocos, claro. exportamos la materia prima. Ujú, exactamente. No Esta es hay... la gran diferencia. Pero voy a agregar algo más, no sé si lo vamos a seguir hablando ahora, pero también ¿por qué sucede esto? Porque nosotros estamos proscriptos, nosotros como el peronismo, digo, ¿no? Hace muchísimo tiempo, no es nada más desde el juicio con las toneladas de pruebas Las 6 toneladas de prueba que nunca existieron. inexistentes contra Cristina, em, porque la gente que repite esto es lo mismo que el fiscal Luciani era el apellido, ¿no? Dijo que después repitió TN, América, La Nación Más y etcétera. Pero después cuando tuvo que hablar de cuáles eran las pruebas, quedó en la nada eso. O sea, quedó en la nada. No existen esas toneladas de prueba. Pero bueno, antes de esto y de que esta proscripción que se intenta dar a Cristina, que está bien, no será formal, pero es en lo práctico, ¿no? Sí, no es formal, pero de un día para el otro te lo hacen formal Claro, porque claro, 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 claro. un fallo que para cualquier persona tarda años en Si se salir, quiere, salen 5 para minutos. Cristina sale. Es como, ¿cómo fue el título? La bala que no salió, Ujú. Pero el fallo que pero el sí fallo sale. que sí. Claro, claro. Pero digo, entonces esta proscripción nosotros la venimos viviendo hace mucho. Claro que sí. Desde la irrupción del macrismo en la política argentina la venimos viviendo. O sea, cuando todo este juego que se fue haciendo, ¿no? De los peronistas les das una pala y salen corriendo, no les gusta trabajar, son vagos, tienen el cerebro lavado, los cabezas de termo. Nosotros empezamos a estar descriptos por esas palabras. ¿Y qué empezó a suceder? Si uno estaba en un negocio, en una reunión de amigos, y decís, ay, yo soy peronista, o yo soy kirchnerista, o para mí Cristina es una referente, es la referente política, te dicen de todo. Sí, por la mala imagen que obviamente se construye todos los días en los medios Claro, y aparte también por una cuestión de que
Si vos decís que sos peronista o kirchnerista y sos un negro cabeza de termo, Claro, y si yo no voto a Cristina y digo que es una chorra, soy una persona bien. exacto. Y este es el juego, digo, este es el juego psicológico. Decir que sos peronista es sinónimo de no te gusta trabajar, te Claro, gusta vivir del Estado, sí, son todos vagos, sí, pero aparte encima, corruptos. porque encima siempre te corre con lo mismo, ¿viste? Dice, no, tirás una pala y salen corriendo, Ujú. nadie quiere agarrar la pala. Ahora la pregunta es, el que dice nadie quiere agarrar la pala, ¿la agarra la pala? Claro, uno ve el colectivo, nosotros, bueno, no porque vivimos en Torquís, digo, no, pero hemos vivido en Buenos Aires y hoy en día sigue pasando y uno viaja a Buenos Aires. ¿Ves un colectivo a las 6 de la mañana en Buenos Aires? Atestado, un subte. ¿Ninguno de esos agarra la pala? No, no, claro, claro, van a pasear ¿Van todos de a paseo? las 6 de la mañana. Son todos multimillonarios, ojalá lo fuesen. Entonces, pero a la vez esos mismos son los peronistas, cabeza de termo, ¿no? Digo, y además otro concepto erróneo, todos los peronistas son personas ignorantes, no pueden pensar solos, les lavan la cabeza, cuando el peronismo siempre estuvo identificado con los intelectuales. O sea, bastante contradictorio si vamos a pensar en la realidad. Pero esta fue la manera. Después decimos, bueno, sí, pero la política en los últimos años no estuvo seduciendo y no estuvo haciendo nada. No, ¿cómo que no? Claro. ¿Y pero no será esta la causa también? No, bueno, pero con Néstor y Cristina hubo Pero digo, en una... estos últimos pocos años. Y lo que pasa es que cuanto menos indagás, menos te informás, más votás a la derecha. Claro, Es así de simple. claro, y también, si te están diciendo, no, ser peronista es sinónimo de corrupto, vago, no pensar, te lavaron el cerebro. ¿No será esta la proscripción lenta que nos fueron haciendo? Para que después nosotros mismos, como peronistas, si vamos a un negocio, por decir algo, ¿no? Y vamos a ir y contarle libremente a alguien, ah, sí, yo voto a Cristina, o porque todo el mundo se va a dar vuelta y te va a mirar con mala cara. Claro. Parece que esto fuese... Hace muchos años había un programa, Pablo Codevila, cuando no, todavía no estaba engrampado con Mañeto, y Darín, y Silvia Pérez. Y hablaban, estaban en la barra de un bar, y decían, su cuestionamiento era cómo llegaban las ondas chetas. Se empezaba a hablar de los chetos. ¿Cómo llegan las ondas chetas? ¿Cómo hacer para hacer un cheto? Eso que hace el cheto y que el no cheto no hacía, ¿cómo se entera? Deben ser las ondas chetas. Debe pasar algo así con esto, ¿no? Deben haber unas ondas antiperonistas. Entonces, como que este lenguaje no dicho está flotando en el aire. No digas que sos peronista, porque la gente te va a mirar mal. ¿Querés que te acepten? No digas que sos peronista. Pero el otro no tiene empacho en decir, Cristina la chorra. ¿Y por qué nosotros no ejercemos ese mismo derecho de decir, yo estoy orgulloso de ser peronista? Porque nos condicionaron. El error lo cometimos nosotros de dejarnos condicionar. Claro, por supuesto. Efecto de esto son estos últimos años en que se perdió la seducción. Está bien, tenemos que reconocer algo. Néstor, Cristina, fueron dos personajes absolutamente Sí, carismáticos, sí. ¿no? Cristina habla y estamos todos ahí escuchando sin querer perdernos una sola palabra. Pero también está esto otro. A mí me parece que hubo una suerte de proscripción subliminal, ¿viste? Pasándonos por alrededor. Con todo este discurso de ladrones, corruptos, no quieren trabajar, negros, todos somos lo mismo, ¿no? O sea, esta discriminación en todas sus formas. Y
No importa lo que razonemos al respecto. No importa si, por qué causa existen los planes, que aumentaron mucho el volumen de planes durante el gobierno de Macri. Sí, Si el de piel trigueña representa la raíz de nuestra tierra. Nada más y nada menos. O sea, entonces, ¿por qué ese tono despectivo? Si nuestra tierra es de ese color, como lo es Latinoamérica, ¿no? O sea, el nacido en Jujuy, el nacido en Salta, el Toba, o sea, ese es el color. ¿Y por qué se convirtió en algo, se puede decir así despectivamente? Porque estaba bueno esa época del antiperonismo, cuando llegaba el inmigrante, el europeo, ¿no? Eso estaba bueno, imitar a Europa. Bueno, creo que sobre todas estas cosas nosotros tenemos que reflexionar para transmitirle al otro, y no desde un, no, vos tenés que votar a este, votar a aquel, sino nosotros estar parados desde este lugar, que no tenemos por qué avergonzarnos de ser peronistas. no, pero Al contrario, aparte teniendo un poco de sentido común e informándose un poco, la mentira se cae sola. Es simplemente informarse. ujú, Nada más que eso. Y después, bueno, el que es peronista y lo sabe y no tiene que explicárselo a nadie. Tiene que sí ser orgulloso y manifestarlo, claro que sí. Por ahí hay que salir a defenderlo. claro, Pero, pero si sos peronista, sos peronista. O sea, eso lo tenés, lo sentís. claro, es parte de tu esencia. Sí. Ujú, sí. ¿Tenemos algo más No. para seguir hoy? Bueno, igual después nos queda pendiente el spot de Bullrich y esas Sí. cosas que dice en el spot, que seguir Sí. hablando de esto, la verdad de la milanesa, los votos en contra que se fueron haciendo, o sea, ¿qué es la oposición en nuestro país, no? ¿Cuánto se preocupa por el bienestar del pueblo la oposición? Sí. Estas también son cosas que Sí. tenemos que tenerlas bien presentes. Oposición por la oposición misma. Ujú, exactamente. Bueno, nos seguiremos encontrando un día de estos para seguir debatiendo sobre estas cosas y seguir informándonos también, ¿no? Seguir aprendiendo. Hasta la próxima.